¿Qué tal, jóvenes? Buen día, gusto de saludarlos. El día de hoy vamos a seguir trabajando con el área de idioma español y el tema géneros y subgéneros literarios. Con esta clase damos por finalizado el tema, ¿verdad? Para que la siguiente clase ya trabajemos otro tipo de tema, pero dentro de las características que no hablamos la semana pasada nos faltó mencionar el género dramático. Cuando nosotros hablamos del género dramático, nos dice lo siguiente. Distingue al género teatral o dramático de los anteriores, es el predominio del diálogo sobre las otras formas de expresión. En algunos casos el personaje puede hablar consigo mismo, entonces aparece el monólogo. Puede estar escrito en verso o prosa, su finalidad esencial es la presentación ante el público. Los subgéneros dramáticos o del teatro son, número uno, la comedia, número dos, la tragedia y número tres, el drama. Entonces, cuando nosotros hablamos de género dramático, dice que es algo o un género donde nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a decir o a contar nuestras historias, nuestras hazañas, vamos a formar un monólogo. Un monólogo es una historia de lo que nos ha pasado o lo que le pasa a alguien, pero lo contamos con algo de cómico. El monólogo siempre va a ser cómico, pero al final puede ser un final trágico, perdón, o un final con drama. Entonces, por eso estos tres géneros abarcan, ¿verdad? La comedia, la tragedia, el drama, pero al final nos va a llevar a un monólogo que nos va a hacer hablar de nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de la comedia, dice que es la representación a través de un conflicto del aspecto alegre o divertido de la vida humana y cuyo desenlace tiene que ser feliz. Cuando hablamos de comedia, estamos hablando de historias, en este caso historias reales basadas a la comedia, pero la característica de este género es que el final tiene que ser feliz, no tiene que ser un final trágico ni un final eh, con drama, sino que ante todo es la felicidad. A continuación les voy a colocar un video para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla la comedia. La comedia. La comedia presenta una historia de costumbres, de amor o de enredo con un final feliz. Protagonizado por personajes comunes y cotidianos. En la comedia, el autor busca la risa del público, a menudo mediante la crítica de los vicios del ser humano y los defectos de la sociedad. El humor se consigue a veces a través de los diálogos absurdos. El ejemplo que veremos a continuación es de la obra Tres sombreros de copa de Miguel Miura. Ok, de esta forma podemos ver cómo se desarrolla, ¿verdad? La comedia. Pasemos a la siguiente, que es la tragedia. Es la representación de terribles conflictos entre personajes superiores y muy vehemente, los cuales son víctimas de grandes pasiones que no pueden dominar y suelen acabar con la muerte del protagonista. Cuando hablamos del género dramático dentro de la tragedia, ¿verdad? Nos dice que son personajes superiores que siempre van a tener ciertas relaciones con otros personajes, ¿verdad? Pero al finalizar, o en este caso, el protagonista siempre va a morir. Podemos hablar sobre la obra de Romeo y Julieta, ¿verdad? Donde uno de los personajes al final muere. Eso si nosotros hablamos de un libro. Pero si hablamos ahora de películas que muchas veces no nos gusta leer, podemos hablar entonces de la película de Titanic, ¿verdad? En donde el personaje principal, o en este caso el protagonista, pues muere ahogado. A continuación les voy a colocar un video para que ustedes pues tengan un mejor concepto de lo que es la tragedia.
Y por último tenemos el género, el drama, ¿verdad? Es la representación de problemas graves con intervención a veces de elementos cómicos y su final suele ser asombro. Plantea un conflicto real y doloroso situando a los personajes en circunstancias totalmente humanas. Este se divide en dos. Lo vamos a dividir en ópera y zarzuela. Pero entonces cuando hablamos nosotros de drama, podemos hablar también sobre el trama. Trama quiere decir, ¿verdad? Con T, la historia, ¿verdad? Y drama es el género. Entonces podemos hablar nosotros que un género dramático dentro de un trama pueden ser las novelas, ¿verdad? Porque dice que hay elementos cómicos, ¿verdad? Que pueden ser sombríos bajo el tema que se está trabajando, pero al final el personaje, o en este caso el personaje principal o los personajes principales, las cosas que les sucede son dolorosas, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia dentro de los otros dos géneros, ¿verdad? Pero al final nos llega el drama en donde nos va a hablar de tristeza, pero se puede dividir en dos, en ópera y en zarzuela. La ópera es la composición dramática en la que los personajes cantan íntegramente sus papeles. Es una composición musical que se da en los teatros, ¿verdad? Donde todas las personas cantan, pero van todos bajo un mismo ritmo, en donde no hay comicidad, sino que únicamente es un drama al momento de cantar. La zarzuela es obra literaria musical genuinamente española en la que se combinan escenas habladas y cantadas. Entonces una zarzuela es una obra cómica que nos lleva al drama porque el final o el desenlace es triste, pero en este caso se hace por medio de cantos y del habla, ¿verdad? Esa es la diferencia. La ópera es únicamente cantando, pero la zarzuela únicamente se da cuando se habla y se canta. A continuación, pues les voy a colocar un video para que ustedes tengan un mejor concepto de lo que es el género dramático y su subgénero, el drama. El texto dramático tiene sus orígenes en la antigua Grecia y se caracteriza por mostrar conflictos humanos a partir de la representación teatral. Al principio, sus objetivos eran mejorar la conducta mostrando los vicios de la sociedad, entretener al público y lograr la identificación de la audiencia con los personajes a través de la catarsis. Hoy, sin embargo, prima la intención de entretener y promover la identificación del público con los personajes. ¿A quién no le ha pasado que después de ver una película llora, se asusta o se enoja como si estuviera dentro de la historia? Entonces, vemos que el teatro, al igual que el cine, funciona como un espejo. Es importante no confundir texto dramático con obra teatral, ya que el primero alude a la obra escrita por el dramaturgo, mientras que la segunda refiere a la representación que se realiza de esta. También debes tener en cuenta que el texto dramático no es narrado de forma directa por el dramaturgo, sino que acontece a partir del lenguaje verbal, diálogos, monólogos, apartes, y las acciones de los personajes, lenguaje no verbal, kinésico, paraverbal. Todos estos elementos reciben el nombre de lenguaje dramático. Ahora revisemos un fragmento de la obra En la puerta del horno de Antonio Espiñeira, extraído del modelo PSU 2017. Como habrán notado, los textos dramáticos se sustentan principalmente en el diálogo, donde dos personajes o más interactúan entre sí. También existen monólogos en los que un personaje comparte sus reflexiones personales con el público. Esto no debe confundirse con el aparte, en el cual un personaje se aleja de la escena y comenta una situación con la audiencia. ¿Se presenta un monólogo o una parte en este fragmento? No. ¿Cómo sería un monólogo de Juliana al final de la representación? ¿Y de qué manera se desarrollaría una parte de Miguel en su segunda intervención? Además, para cumplir con la intencionalidad de la obra, el dramaturgo utiliza las acotaciones, que sirven para caracterizar la escena o para señalar los movimientos, gestos o distancias que deben ejecutar los personajes. Para finalizar, es necesario reflexionar sobre cómo podrían evaluar este género literario en la PSU. A continuación, te mostramos un ejemplo.
Estudiantes, recuerden que al hablar de género dramático debemos poner atención tanto al lenguaje verbal, diálogos, monólogos, apartes, como al no verbal, acotaciones de gestos, desplazamiento y voz. Estos conceptos pueden ser muy útiles al momento de responder una pregunta PSU. ¡Hasta la próxima! Bueno, jóvenes, entonces ahí creo que tenemos un poco de mejor explicación de lo que es ese tipo de género. Esta semana no les voy a dejar tarea porque la semana pasada estuvo súper cargada la tarea sobre este tema. Entonces necesito que quienes no me han enviado su tarea me la pueden enviar y ya puedan ponerse al día. Saben que queda la orden, cualquier duda pueden comunicarse conmigo, que tengan buen día.